Hola, estamos en una nueva entrega de Seco y al Ángulo, hoy es viernes 22 de agosto. Desde el desarme de las LEFI hemos asistido a una enorme volatilidad en el mercado de pesos, con tasas de interés con fluctuaciones diarias exorbitantes, digamos, sobre todo en el mercado más líquido, o en el mercado no necesariamente más líquido, pero de más corto plazo, como puede ser el mercado de cauciones, pero también con tasas de interés muy altas en el segmento, digamos, de empresas. El descubierto en cuenta corriente para empresas de primera línea tuvo momentos en los cuales estaban en 100%, con muchos bancos cancelando esas líneas, eh, reduciéndolas. Así que, digamos, evidentemente vamos a tener algunas consecuencias reales de toda esta volatilidad monetaria y financiera, que el gobierno se esfuerza por convencernos de que la tenía planeada, pero evidentemente en la práctica hay una diferencia bastante notable entre el relato y los hechos. Mientras tanto, algunos indicadores de la economía real que todavía no terminan de captar lo que viene pasando de con las tasas de interés y la liquidez de los últimos 40 días, empiezan también a arrojar algunas señales de preocupación. El EMAE básicamente te arrojó una nueva caída desestacionalizada en junio. El nivel de junio está por debajo, 1,6% por debajo del nivel de diciembre del año pasado, y está, perdón, 0,6% por debajo del nivel de diciembre del año pasado y 1,3% respecto del pico de febrero de este año. La B corta claramente se está convirtiendo en una raíz cuadrada, un símbolo de raíz cuadrada. Y ayer también conocimos el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Itela, que experimentó una notable caída. Lo pueden ver ahí en la tablita, digamos, en todos sus componentes regionales. A nivel nacional cayó 21,48% respecto al nivel previo, en provincia de Buenos Aires 15,86%, en el interior son un 7%, pero digamos la caída en la provincia de Buenos Aires evidentemente condiciona o puede llegar a hacer una llamada de alerta, digamos, para la estrategia electoral del gobierno. Todos los componentes del índice cayeron. En el gráfico se puede ver, en el gráfico y en la tabla tienen lo que es la caída en el índice, en el componente de situación macro y las perspectivas de tanto de corto como de largo plazo. Eh, Corto plazo cayó un 18,7%, o sea, la percepción de la marcha de la economía sufrió un golpe durante claramente la primera mitad de agosto, que es cuando se relevaron estos datos, y la a largo plazo un 10%. Como dije antes, tengamos en cuenta que las mediciones de estas se hicieron antes de la volatilidad de estas tasas tremendas que tuvo que afrontar el sector privado en su financiamiento de corto plazo. Eh, ¿Y por qué se debe o a qué se debe esta volatilidad? Bueno, yo creo que hay un tema clave, digamos, no solo de contraste entre lo que se dice y lo que se hace, esta idea de que todo marcha de acuerdo al plan, pero al mismo tiempo se ven decisiones, no digo a las corridas, pero sí imprevistas, de cambio de cronograma o colocaciones de deuda pública fuera del cronograma, eh, baja de encajas primero, aumento de encajes después, primero integración con efectivo, después con títulos públicos, remuneración de encaje. Digo, o sea, hay una volatilidad de política monetaria importante que tiene consecuencias sobre la credibilidad de las autoridades económicas y tiene consecuencias sobre algo fundamental, que ahora la política monetaria es, digamos, más importante que antes, porque pasamos de una estabilización basada en el tipo de cambio a una basada en agregados monetarios. Cuando uno mira, como pueden ver ahí en el gráfico, la serie de base monetaria al lado de la serie de tasas de interés, es muy difícil pensar de que se pueda estabilizar con semejante volatilidad de agregados, el agregado más básico que es la base, o en esas tasas de interés. La razón, me parece que no hay que perder de vista, es que ahora la política monetaria tiene una función de reacción en función de lo que le pasa a la política fiscal, en este caso la política de colocación de títulos públicos de corto plazo en pesos. La función de reacción fue explicitada varias veces. Si sobra, si hay rollover menor al 100%, todo lo que sobre se absorbe bajo algún mecanismo. Puede ser encajes, una nueva licitación. El gobierno dice, la vamos a absorber como sea. Ahora,
evidentemente hay una dependencia de la política fiscal, de la política monetaria, de la política fiscal, algo que también se ve un poco refrendado con la actitud que tiene tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía en estas famosas ediciones de las tres anclas en el canal Carajo del Gordo Dan, donde el Caputo habla de política monetaria. De hecho, hubo un tuit en el cual Caputo habló solo de política monetaria la semana pasada. Y Bausili, por ejemplo, en la entrega de este jueves, no hizo otra cosa más que hablar casi de política fiscal, mostrando gráficos sobre el comportamiento del gasto social y demás. O sea, es como una confusión en el rol de cada una de las autoridades que no es buena. Y ahí es donde uno se cuestiona, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Porque probablemente las licitaciones de deuda del Tesoro no van a tener como objetivo el financiamiento del Tesoro, sino que puedan llegar a ser condicionadas por el manejo de la liquidez con un objetivo antiinflacionario o con un objetivo de control del tipo de cambio, como vimos la vez pasada. Entonces, me parece que ahí, por cierto, hemos asistido también en los últimos días a una vuelta de la tendencia alcista en el mercado cambiario. Entonces, me parece que esa no está del todo claro la política monetaria, no es tan transparente, sencilla y basada en reglas como sostiene el ministro de Economía. Y me parece que lamentablemente todo este episodio ha generado no solo confusión, zozobra, costos financieros mucho más altos para el sector real, sino también cierta pérdida de credibilidad de las autoridades económicas, lo cual nunca. Bueno, hasta la próxima.